Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a hablar de los amplificadores de pequeña señal. No existe un criterio establecido para decir que de aquí para acá es pequeña señal y de aquí para allá ya no lo es. Simplemente estamos hablando de la primera etapa de la amplificación. Y permítanme hacer hincapié en el hecho de que para los circuitos con amplificadores debemos considerar su análisis en dos partes por separado. La primera para el análisis en continua, donde dejaremos listo el circuito para una polarización rígida, una recta de carga y un punto de operación estable. Y que si has visto los videos anteriores, esto ya sabes hacerlo perfectamente bien. Y la segunda parte que debemos hacer por separado es el análisis en alterna, que es lo que ahora nos encontramos estudiando, donde nuestro interés es amplificar una señal alterna. Para ello, vamos a ocuparnos de este circuito que tiene estos valores de resistencias y tiene esta fuente de tensión continua de colector de 10 volts. Tenemos un transistor 2N3904 y procedemos a realizar el análisis en continua a fin de saber cómo se encuentra la recta de carga y el punto de operación. Para ello, también en videos anteriores vimos cómo se hace esto en 6 pasos. El primero de ellos es determinar el voltaje en la base, donde hay un divisor de tensión entre R1 y R2, y sustituyendo los valores tenemos que el voltaje en la base es de 1.8 volts, suficientes para polarizar la unión base-emisor. El segundo paso es determinar la tensión en la resistencia de emisor. Sustituyendo los valores tenemos que es de 1.1 volts. Teniendo la tensión en la resistencia de emisor, ya es posible calcular la corriente que pasa por ella, la cual nos da una intensidad de 1.1 miliamperes. Y como la corriente de colector prácticamente es la misma que la corriente del emisor, esa también es de 1.1 miliamperes. La caída de tensión entre el colector y tierra se puede determinar por esta relación. Sustituyendo los valores obtenemos que el voltaje de colector es de 6.04 volts. Y finalmente podemos encontrar el voltaje colector emisor aplicando la ley de voltajes de Kirchhoff. Tenemos que el voltaje colector emisor es de 4.94 volts. Con estos valores ya se puede determinar en dónde anda el punto de operación si graficamos la corriente de emisor versus el voltaje colector emisor. Pero antes determinemos la recta de carga. Para ello, la corriente de colector de saturación está dada por esta ecuación, que nos da, sustituyendo los valores, 2.7 miliamperes. Y el voltaje de corte es igual al valor de la fuente que polariza al colector, en este caso son 10 volts. Muy bien, vamos a quedarnos con los valores que necesitamos para tener visibilidad del punto de operación y de la recta de carga. Y con ello nos damos cuenta que el punto de operación se encuentra en la región activa y por lo tanto este circuito está listo para amplificar una señal alterna. Este mismo circuito lo he dibujado en un simulador de circuitos y vamos a imaginar que la señal alterna que queremos amplificar trae una frecuencia de 100 Hz con una magnitud de 2 milivolts RMS. Como verán, es una señal muy pequeña, por eso necesitamos amplificarla. Y finalmente imaginemos también que a este circuito le conectamos una carga equivalente de 100 kiloohms. En esa carga, por lo pronto, soñaremos con que esa señal amplificada será tratada para otro propósito, como por ejemplo una segunda etapa de amplificación, como por ejemplo un altavoz, qué sé yo. En la fuente de señal alterna y el amplificador vamos a necesitar un capacitor de acoplo, a fin de eliminar cualquier componente directa que traiga esta señal de origen y no altere nuestro punto de operación. En otras palabras, queremos que esta señal de 2 milivolts con frecuencia de 100 Hz entre a la base del transistor íntegra, sin distorsión, ¿correcto? El valor de la resistencia de nuestro circuito de acoplamiento en este caso es el paralelo de R1 y R2, que es de 1.8 kiloohms. Ahora, con este circuito equivalente, calculemos la magnitud del capacitor de acoplamiento. Recordemos que aplicamos la regla 10 a 1 para obtener la reactancia capacitiva, que en este caso nos da de 180 ohms. De la fórmula de la reactancia capacitiva podemos despejar el capacitor, sustituyendo todos los valores nos da que este capacitor debe de ser de 8.84 microfaradios. Y como no existen los capacitores de esa magnitud, vamos a tomar el próximo inmediato,
Entonces el próximo inmediato es de 9 microfaradios. Es un valor comercial que yo puedo encontrar fácilmente y con el cual puedo sustituir este circuito. Siempre en los capacitores que esté calculando de acoplo o de desacoplo me voy a ir al valor próximo más alto del valor que me dé, porque recuerden que la regla 10:1 me dice que la reactancia capacitiva sea cuando menos 10 veces menor a la resistencia. Entonces, si yo escojo un valor de capacitor un poquito más alto del que me da mi cálculo, voy a garantizar de que la reactancia capacitiva sea menor a 10 veces esa resistencia. Entonces nos vamos a nuestro circuito y ahí vamos a colocar un capacitor de esa magnitud. Aquí está. Y conectamos las puntas, está la base y está mi señal. Muy bien, tengamos presentes los valores que calculamos para el análisis en directa. Todos estos valores son los que me polarizan a mi transistor. Entonces, cuando hicimos el cálculo de la polarización del circuito, veíamos que el voltaje que tendrá el colector es de 6.04 volts de corriente directa. Eso quiere decir que la señal amplificada se montará sobre esos 6.04 volts de directa que están ahí presentes en el colector. Muy bien, si conectamos un osciloscopio en el colector de este circuito, comprobaremos este hecho. Vamos a observar esa señal. Aquí tenemos un osciloscopio. Este lo conectamos a tierra. Y en el canal 1 voy a conectar la fuente para que vean ustedes la señal de la fuente. Y en el canal 2 vamos a conectar la salida del colector. Presentamos nuestro osciloscopio. Lo encendemos y prendemos nuestro circuito. Lo que estoy viendo ahorita es lo que está saliendo en el canal 1. Pareciera ser que es una corriente continua, en realidad no lo es mi señal alterna, pero debido a que es muy pequeñita, entonces voy a bajar la escala más o menos a esa magnitud para poderla ver. 5 milivolts, aquí estamos, 2 milivolts por división. Aquí nos da un poquito más la señal porque nuestra fuente es de 2 milivolts RMS. El osciloscopio me está dando lecturas pico. Ahora veamos en el canal 2, que es donde conecté el colector, qué es lo que me está saliendo. Miren, en realidad no lo estoy viendo. ¿Por qué? Porque la señal está montada sobre una tensión de corriente continua de 6.04 volts, decíamos. Voy a aumentar la escala y mírenla, aquí está. Entonces ahorita estoy en 2 volts por división, de tal manera que si ustedes ven, esa señal está a los 6.04 volts de corriente continua ya amplificada, ¿verdad? Nuevamente pareciera no estar amplificada, pero lo que pasa es que nuestra visualización en el osciloscopio está muy grande aún. Vamos a quitar la componente de corriente directa para poderla ver la señal ya amplificada y bajamos la escala aquí. Voy a intentar acercarme a la escala que tengo en el canal 1, 5 milivolts. Ahí está. Tenemos la misma escala, 2 milivolts por división en el canal 1 y 2 milivolts por división en el canal 2. Ahí se ve claramente que el amplificador está funcionando correctamente. Voy a bajar la escala a 5 milivolts por división para que la podamos ver con mayor claridad y aquí la tenemos. Recuerden que un amplificador como estos a la salida nos va a invertir la señal. Cuando explicamos el principio de la amplificación de la señal alterna de un amplificador, vimos con todo lujo de detalle el por qué es que esta señal a la salida de este amplificador se invierte. ¿Okay? Bueno, debido a que mi señal de salida está montada sobre una tensión directa de 6.04 volts, permítanme apagar este osciloscopio para que ustedes vean en dónde tenemos la carga. Vean, esta carga que puede estar representando otro circuito de amplificación quizá, pues no sería correcto que aunque le pasara la señal amplificada a este circuito, se la pasara montada en una tensión de corriente continua. Por ese hecho es de que necesitamos otro capacitor de acoplo entre el colector y la carga, a fin de que esta componente indirecta no altere la señal amplificada con una tensión directa. O bien, al revés, ¿verdad? Si mi carga tiene una tensión directa en su entrada, pues que ésta sea eliminada a fin de que no me perjudique la polarización de este circuito amplificador. Y noten ustedes que la señal amplificada sigue siendo de 100 Hz, la frecuencia no ha cambiado, solo ha cambiado la amplitud y la inversión de la fase. Entonces, con esta información ya se puede determinar la magnitud del capacitor de acoplamiento a la salida del amplificador. Podemos redibujar el circuito quedándonos de esta manera y nuevamente aplicando la regla 10:1
tenemos que nuestra carga es de 100 kiloohms, la reactancia capacitiva es de 10 kiloohms, y despejando el capacitor de la reactancia capacitiva tenemos que ese capacitor es de 159 nanofaradios. Como no existen valores comerciales de 159 nanofaradios, me voy a ir al valor próximo inmediato superior, que es el de 160 nanofaradios. Entonces buscamos en los capacitores uno de 160 nanofaradios y lo colocamos en el colector y la carga. Nuevamente voy a observar mis señales con el osciloscopio. Dejamos este en tierra. En el canal 1 quiero observar la salida del colector sin el capacitor, y en el canal 2 esa misma señal pero ya sin la componente de directa. Prendemos nuestro circuito y bueno, voy a aumentar la escala aquí. Vean que en el canal 1 tengo mi señal montada sobre los 6.04 volts, y por otro lado voy a ver cómo es mi señal a la salida del capacitor. Vean, ahí ya no trae corriente directa. Voy a apagar el canal 1 para solamente ver esta señal, y esta es la señal amplificada pero ya sin la componente en directa. Bueno, pues espero que este material haya sido de utilidad para ti en la rama de la ciencia que te encuentres estudiando. Te voy a mostrar ahora la utilidad y el uso de un condensador de desacoplo, y que tiene que ver con uno de los aspectos más importantes de los amplificadores, que se trata de la ganancia de tensión alterna. Pero este lo vamos a ver en el siguiente video. Hasta pronto.